Buenas tardes, Dios te bendiga. Vamos a tratar el libro de primer libro de Corintios, específicamente el capítulo número 8, los sacrificados a los ídolos. Entonces empezamos vamos a comentar, a leer el capítulo, a hacer comentarios, a discernir y esperamos que sea de mucha bendición para ti, para el tuyo y para tu vida. Y vamos a empezar a decir, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, aquí dice el apóstol Pablo, que dice que todos saben, como judíos que son, que no deben ser ningún tipo de sacrificio a... ¿Qué es un ídolo? Un ídolo en este contexto es una imagen a la que se le rinde adoración. Los judíos sabían que estaba prohibido, que no deben hacerlo. Dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, o sea, que todos saben que eso no se debe hacer. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Es decir, que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo mismo que Cristo les decía, saben mucho, pero son unas piedras del corazón, ¿verdad? Dice, misericordia quiere un sacrificio. Pero entonces, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Porque, qué quiere decir el apóstol Pablo? Que a pesar de tener mucho conocimiento de la ley, de los profetas, no lo aplicaban a sus vidas, no habían cambiado, estaban endurecidos sus corazones. No reconocieron a Cristo cuando estuvo con ellos, ¿verdad? A pesar de todo el conocimiento que tenían, no fueron capaces de ni siquiera que Cristo estuvo con ellos. Ni siquiera a Juan no habían reconocido, y eso que Cristo le dijo, Él es el Elías que debe venir. Juan es el Elías que debe venir. Entonces, ¿qué eso se lo tuvo que decir? Porque ni siquiera se pudieron entender. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. En aquella época se tenía mucho esa tradición de a una imagen, había imágenes de hecho de forma pública como si fueran estatuas, y la gente iba a las elevaciones, a veces una elevación a echar los gente encima, desde que le quemaban comida, cosas así, y le llevaban las primicias y esas cosas, y le hacían muchos rituales, mucha adoración. Pero dice que las viandas, o sea la comida sacrificada, eh, sabemos que no entra nada en el mundo y que no más que Dios. Pues aunque haya algunos que sirven dioses, sea en el cielo o en la tierra, como muchos dioses o muchos señores, lo decía por los césares, porque ellos se consideraban a sí mismos dioses, y otros gobernantes, gente famosa que se hacía llamar a sí mismos como dioses, incluso recuerdan a Simón el mago, ¿verdad? Que dice que era algún grande, era una especie de dios para la gente que engañaba con su arte mágica, decía, este es el poder de Dios. ¿Recuerdan que decía? Este es el gran poder de Dios, y era mentira. Entonces, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual por ciento de las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Pablo, lo que hace Pablo realmente, si escudriñásemos carta por carta, Pablo lo que trata de explicar es que Jesús era el Cristo el Mesías. Lo fue prácticamente hasta el último momento de su vida. ¿Verdad? Que esa es su predica principal, que Jesús era el Mesías, que tienen que aceptar a Cristo. Lo dijo primero con los judíos, que el que esté bienvenido, que fue Jesús, y que él era el Mesías, y no lo aceptaron, incluso casi lo linchan a Pablo por andar diciendo eso, y por eso Pablo se va mejor a los gentiles, me voy mejor a los gentiles. Entonces,
lo que trata de decir este capítulo, este versículo 6, mucho es hacer hincapié que Jesús es el Mesías, es lo que trata de decir, ¿verdad? Porque los judíos no lo aceptaban, porque ellos esperaban un Mesías al estilo de Moisés, que los libertara del yugo romano, ¿verdad? Que fuera un libertador, así como con plagas, con fuego. Y Cristo no llegó así, por eso ellos no aceptaban y ellos querían un Mesías como Moisés. Y no llegó, de hecho, al día de hoy esperan a un semejante que sea Moisés. Y él escuchará. Dice, pero no todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificio de ídolos. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificio de ídolos, su conciencia, su debe su conciencia. Lo que pasa, bueno, es que en aquella época eran muy religiosos y su negocio, un negocio de comida, no sé, un herrero, cosas así, lo dedicaban a un ídolo. De hecho, el ídolo estaba dentro del negocio y ellos encomendaban su día a ese ídolo. Por eso decían los judíos que ese negocio estaba contaminado por la idolatría. Dice, y su conciencia, si no débil, se contamina. Entonces, si bien la vida no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos en los menos, ni porque no comamos en los menos. Un ejemplo que queda muy claro es lo que se sacrifica el día de muertos aquí en México. ¿Verdad? Que a los fallecidos se le ofrece, en el altar se le ofrece comida. Generalmente las cosas que le gustaban al fallecido, al muerto. Y el otro día va la gente se lo come. Entonces, lo sacrificado a un muerto se lo comen las personas. Lo sacrificado a un ídolo, lo encomendado a un ídolo se lo comían las personas. Es lo que trata de decir. Entonces, pero Cristo mismo dice, de todo lo que pongáis enfrente, comed porque el cielo digno de su salario. Pablo decía también que no pregunten de dónde viene para que ustedes coman lo que les ofrezco, pero no digan de dónde viene, porque en aquel momento era tanta la gente que hacía esto, de sacrificar a un ídolo, que era difícil que alguien te diera una comida limpia, una comida que no hubiera sido sacrificado a un ídolo. Entonces Pablo decía, no pregunten, no traten de dónde viene, si lo sacrificaron a un animal o a algún otro ídolo, a tu ídolo, algún otro ídolo. No preguntes, tú come, da gracias a Dios y come. No preguntes dónde viene. Así es simple, para que tu conciencia no se contamine, porque Dios en la tierra se plenitud. Dice el versículo en la enfermedad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que débil no será estimulada a comer de los sacrificios de los ídolos. Pasa mucho con los fariseos, porque ellos nos decían, no hagan esto, no hagan aquello que es pecado, no coman esto, no coman aquello, porque se contaminan. Y luego van ellos y lo hacían. Entonces, aquí Pablo decía, hay que tener cuidado. Hay hermanos en la congregación de la iglesia que te pueden ver y te pueden tachar de mentiroso, de fraude por andar haciendo esta cosa. O sea, hay que vivir lo que se permite. Pero entonces, por eso decía, si alguno te ve a ti que tiene conocimiento en una mesa de ídolos, su conciencia va a decir, bueno, si el pastor come de lo sacrificado a Toret, porque no voy a comer a Dios, está bien sabroso y incluso es gratis, ¿verdad? Entonces su conciencia no debe la estimula a comer de ello, por ver a un pastor ministro que lo hace, ¿verdad? Entonces, y por el conocimiento tuyo se perderá el amor débil porque Cristo murió.
Una cosa es que tú te vayas a un lugar de ídolos a comer y otra cosa es que te ofrezcan en tu casa, en la calle, te regalen algo que se sacrificó a un ídolo que tú no sabes de dónde viene. Entonces son dos circunstancias diferentes. Eh, como cristianos que somos, sabemos que eso es anatema. El ir, bueno, en esta época no seré, excepto el día de muertos, que ni debemos hacer al altar, ni tampoco debemos ir a agarrar de un altar. Gente aquí, y de hecho en México se hace el 1 de noviembre, en los cementerios van a ponerle comida directamente a la tumba y luego el otro día van y se lo comen. Y de hecho hay gente que se queda ahí y en la noche, toda la noche, todo el día, en la noche, tarde noche, están ahí recordando al muerto, hablando con ellos, o cantando, algunos llevan mariachi, cosas así. Y el otro día, antes de irse, se comen eso que les sacrificaron. Al muerto les dejan sufrir. Entonces, Pablo dice aquí, entonces, primeramente no debemos estar en un lugar así, en un cementerio. O sea, como cristianos sabemos que no debemos de adorar, ¿verdad? Hay que, si tú tienes un pariente en ya fallecido, hay, por ejemplo, hay una ley que dice que hay que mantener en orden la tumba, o sea, que debe estar bien edificada, porque las tumbas, la lápida se rompe, luego algunas veces el muerto está tan fresco que despide mucho olor con la lápida dañada pues despide ese olor. Entonces, una cosa que tú ves a ver que esté en orden la tumba del difunto y otra cosa que le vayas a dar honor y gloria, ¿verdad? Si es para revisar que esté en orden la tumba, que esté limpia, porque bueno, pero si vas para darle culto, eso está prohibido. Dice, versículo 3 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, la carne en aquella época era algo muy caro. De hecho, lo fue hasta en el año 70 después de Cristo, que fue la última vez que Jerusalén estaba edificada, la ciudad fue destruida por la Legión Romana. La Legión Romana. Entonces, la carne era muy cara. Pocos eran, los ricos eran los que podían pagar la carne y comían otras cosas. Entonces, y bueno, ¿qué era lo que sacrificaban a los ídolos? La toreda, todo eso, lo mejor que tenían. Eso le sacrificaban las primicias, lo más caro es lo que le sacrificaban. Y entonces, la gente viendo que tienen carne y eso que era gratis, pues van y iban. Y como judíos que eran, sabían que eso no se iba a hacer, pero los nuevos convertidos. Aquí habla Pablo, un apóstol para los gentiles, para los que no son judíos, los que no saben que eso no se hace. Él trata de decir, de explicar de alguna manera que deben dejarse costumbres y evitar comer de los sacrificios. De hecho, hubo una discusión acalorada, ¿recuerdan? Cuando en Jerusalén fue el apóstol Pablo y otros, Pedro incluso, y les decía, ¿qué vamos a decirle a los nuevos convertidos? Que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esos eran los mandamientos y no toda el ritual, ¿verdad? Y la religiosidad del judaísmo, sino solamente eso. De cuídense de ahogado, de sangre, de fornicación y de los sacrificados a los ídolos, que se cuidan de esas otras cosas. Bueno, sí, es un capítulo bastante corto. Vamos a continuar, vamos a analizar el capítulo 7. Habla problemas del matrimonio. Dice 1 Corintios, capítulo 7, problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso era lo que Pablo pensaba. Pablo veía que era más cómodo vivir soltero que vivir en un matrimonio, ¿verdad? Pablo tal vez vio muchas discusiones, muchos pleitos, muchos gastos,
el matrimonio. Decía, bueno, los hombres nunca casarse para que quiere problemas con los hijos, con la mujer, con la suegra. Pero entonces, Pablo, por eso, él, buena parte de su vida, recordemos que Pablo era muy joven cuando recibió el llamado de Dios. No dice, ni solo dice que era joven, probablemente menos de 30 años, cuando recibió el llamado de Dios, y estaba soltero Pablo. Después empieza a viajar, conoce a su esposa, que también es una cristiana, bueno, conoce a mujer cristiana también, y se casa y la lleva consigo a los lugares donde predica. Pablo, también la persona que ponía Pablo, no por el nombre, también tomó una mujer por esposa cristiana también, y, y, y así termina con esta posibilidad de soltería. Entonces, aquí Pablo ya con experiencia empieza a hablar sobre las circunstancias del matrimonio. Dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. La fornicación es el sexo ilegal, o sea, el sexo ocasional con una persona casada y demás. ¿Verdad? Esa es fornicación. Eh, a causa de eso, de las parejas libres, por ejemplo, que son novios solamente, pero que tienen sexo ocasional, eso está prohibido. Entonces, a causa de esas costumbres que la persona, o en una época está con un novio y tienen sexo y eso se separan, y luego está con otra persona siendo su novio y sexo se separan. Entonces, para evitar esas cosas, esa fornicación, cada quien tenga su propia pareja, su propio cónyuge. Versículo 13. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Que no se nieguen a lo que es el concubinato, ¿verdad? El coito. Yo lo he escuchado mucho más en las mujeres, que muchas veces dicen que no tienen ganas por que perdió el apetito sexual, cosas así. Una vez me dijeron eso, que mi esposa perdió el apetito sexual, que quién puede dar. Yo he trabajado en una farmacia, ¿verdad? Y hay medicamentos que sirven para estimular el deseo sexual, y yo, cuando en ese momento yo le ofrecí diciendo que era su esposa, me dijo, es que mi esposa dice que no tiene apetito sexual y yo no sé qué hacer. Bueno, yo le recomendé no medicamentos, sino eh, una pastilla para estimular el deseo sexual. Entonces, habrá hecho bien cuando diciendo que era su esposa, ¿verdad? Es muy interesante, pero bueno, aquí dice Pablo, no negues el uno al otro, o sea, que la mujer no se niegue al varón, sino que es su marido, que no se niegue. Eh, Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí habla sobre la masturbación. Hombres y mujeres caen en el momento de su vida en masturbación. O sea, un hombre no tiene por qué andarse tocando, sino que su propia esposa tiene el derecho de hacer eso. El marido con su esposa, así, no uno solo. O sea, no uno tiene que hacerlo, sino que es la mujer la que tiene que estar para hacer el marido con la mujer. Y obviamente que aquí el apóstol Pablo aborda ese tema de la masturbación de forma muy por encima, de forma muy educada. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Por qué de mutuo consentimiento? Puede ser por lo mismo de consagrarse de alguna manera, tal vez se van a retiro o cosas así. Tal vez por alguna enfermedad, no sé, algún tratamiento que tiene que someterse el cónyuge, tal vez porque se va de trabajo, ¿verdad? Dice, a menos que sea de mutuo consentimiento, ¿verdad? Entonces, dice, para ocupar sosiegadamente en la oración y volver a encontrarse uno en otro, en uno, en uno. Aquí, incluso lo habla desde el Génesis, que un matrimonio debe estar siempre junto, no tan solo para lo que es la pareja, sino también para los problemas, dificultades, la educación de los hijos. ¿A quién corresponde
la educación de los hijos a las mujeres. La palabra dice, los dos serán una sola carne. Y de aquí aclara el apóstol Pablo y volverá a juntarlos en uno, ¿verdad? Para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, que el Señor reprenda a Satanás. Entonces, sí he visto, ¿verdad?, que a veces la pareja, el matrimonio se separa que porque el marido tiene que irse a trabajar lejos, a otra ciudad incluso durante un tiempo. Bueno, aquí en México he escuchado eso, que el marido se va a las plataformas de Netflix y que ella trabaja, aquí eso se trabaja por mes, un mes allá en una plataforma y luego un mes en su casa. Y así, aquí lo recomienda que no se separen, a menos que sea por causa de mutuo consentimiento, ¿verdad? He visto parejas de matrimonio, pero siempre están en la casa, siempre están juntos. No quiero decir que un trabajo así de un mes trabajando y un mes en su casa sea algo difícil. A ver, déjame en los comentarios si conoces alguna pareja así que un mes está trabajando separado y un mes está en su casa. Si has escuchado hablar de buena pareja así, me gustaría saberlo. Versículo 6. Mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea que aquí Pablo decía, Pablo todavía estaba soltero. Yo he escuchado varias veces que dicen que Pablo nunca se casó, lo cual es totalmente falso. Pablo finalmente se casa y tiene hijos incluso. Y él decía que les concedía a los creyentes que se casaran por concesión, no porque, o sea, les daba la libertad de poder casarse, pero no están obligados a hacerlo, dice, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea que él decía que yo voy a consagrarme a Dios. Ustedes si quieren se pueden casar en la voluntad de Dios, su matrimonio y todo eso. Y los que no se quieren casar, adelante, ¿verdad? Pero decía Pablo, yo me quiero soltero, decía Pablo. Digo, pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse. Como yo aquí remarca que Pablo en este momento de su vida, cuando escribe el primer libro de Corintios, estaba soltero. Y dice él, mejor quédense así, soltero. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es mejor casarse que estarse fornicando con amante de diferentes formas, ¿verdad? Pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido por medio de las tentaciones. La mayoría de las parejas que he conocido a lo largo de mi vida son personas que viven en un mismo techo, en un mismo hogar. Que el marido si bien tiene que trabajar, pero regresan en el día. Siempre están juntos y si el marido le cambian de lugar de trabajo a otra ciudad, se va con toda su mujer. ¿Verdad? Por lo mismo de la incontinencia, por lo mismo de la tentación. Aquí Pablo dice que la mujer no se separe del marido. Aun si el marido se puede a trabajar a otra ciudad, que la mujer, que se lleva a su mujer, que le cumpla el conyugal, precisamente. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Aquí habla de algo. Cuando una persona se convierte, empiezan a aparecer problemas. Puede ser la mujer o el marido, ¿verdad? Puede ser que uno de los dos se convierte y la otra no. Y puede surgir problemas, ¿verdad? Que el otro no solo no va a la iglesia, sino que no quiere que ella vaya. Se nota más en las mujeres, ¿verdad? Que la mujer se convierte, asiste a la iglesia y el marido se enoja y no la deja ir. Y empiezan los problemas. Entonces, y a Pablo le preguntaron, es que el marido le pega, lo golpea porque se va a la iglesia, aquí ¿qué se hace? Y Pablo dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Decía Pablo, o si te quieres separar de tu marido porque te golpea, porque no te deja la iglesia para alguna cosa, sepárate, pero no te vas a casar.
y si quieres tener tu pareja que sea el que ya es tu marido, o sea, vuélvete a reconciliar con tu marido, ¿verdad? Que era muy... dentro del judaísmo existe esa creencia de que una vez que se casan es para siempre, ¿verdad? Hasta que la muerte de su padre. Eso hasta el día de hoy, el judío solo tiene una pareja. Y si se separan, no se puede volver a casar porque es legal, está mal visto y se lo van a reclamar, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo decía, si tienes problemas por causa del cristianismo y si te duele mucho, sepárate, pero no te vas a volver a casar. Y si quieres si quieres compañero, reconcíliate con el que fue tu pareja. Eso quiere decir Pablo. Y que el marido no abandone a su mujer. Lo que pasa, esto sucede mucho cuando son nuevos convertidos. ¿Qué pasa? Que empiezan las tentaciones. Que porque veo una hermana que está soltera, que es cristiana, que no es como su mujer, que va a la iglesia, se quiere separar para quedarse con la que conoció. Para entonces, eh, ¿qué es esto? Es más que tentaciones para probar su fe, ¿verdad? Y aquí Pablo dice, Pablo amonesta eso, ¿verdad? Que no que porque viste una hermana ahí que te pareció que estaba más joven que tu mujer, no por eso la vas a tomar, ¿verdad? Que claramente Pablo exhorta a que se quede con su esposa y no porque se va a la iglesia y ve a otra persona se va a separar. Dice, y que el marido no manda a su mujer, versículo 12, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y consciente de vivir con él, no lo abandone. Es decir, que si alguna persona, si en un matrimonio solo se convierte en una persona, no por eso se tiene que separar, no es un mandamiento, ¿verdad? Dice, si tu mujer no se convierte, pues que, ni modo, pero no por eso lo vas a dejar. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y él consciente de vivir con ella, no la abandone, eso quiere decir el apóstol Pablo. Bueno, no quiero alargar mucho el video, está muy complejo esto porque dice claramente problemas del matrimonio. Pasa mucho que un varón o una mujer se convierte y ven una tentación dentro de la propia iglesia. Y es que porque Dios se la puso enfrente, que porque el Señor me la mandó. Aquí Pablo exhorta, no, si tú tienes tu pareja que se convierte, si no se convierte, quédate con él de todas maneras. ¿Verdad? Entonces, más adelante seguiremos analizando este capítulo, será otra ocasión, vamos a hablar de un tema porque hay que tener más experiencia para tratar algo así de complejo como el matrimonio. Vienen los hijos, ¿verdad? Diferentes etapas de la vida del matrimonio y para eso se requiere de mucha más experiencia y yo me siento como que este tema lo voy a tener que pasar. Dios te bendiga. Si quieres agregar alguna cosa, algún comentario al tema, lo puedes hacer, escribe allí en la caja de comentarios. Y bueno, si quieres algún tema, que tratar con algún tema, por favor házmelo saber. Dios te bendiga, Dios te bendiciones, que este sea un día muy feliz, muy agradable, muy contento para ti y para los tuyos. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.